y nos hemos reunido en torno a la problemática mundial del agua, sus consideraciones para América Latina y para el caso particular colombiano y mexicano. Por esa razón, hemos invitado a Héctor Herrera, socio de Herrera Sato, para que nos exponga todo sobre su experiencia, y para el caso local nos estará acompañando Luis Fernando Macías de PPU. Yo pues he tenido la fortuna de conocer a Héctor desde años atrás y a manera de introducción pues les quiero compartir que el doctor Herrera es abogado de la Universidad Escuela Libre de Derecho, especialista en Derecho Económico y Corporativo y doctor de la Universidad Panamericana en México. Cuenta con más de 35 años de experiencia trabajando en distintas firmas de abogados y desde el año 96 se desempeña para su propia firma como socio en el área de Derecho Medioambiental. Su práctica profesional pues, se ha concentrado en el derecho administrativo, temas hídricos, temas ambientales, litigio y derecho corporativo. Héctor es miembro de distintas agremiaciones internacionales de derecho, ha sido reconocida por su amplia experiencia en múltiples empresas calificadoras y fue presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, donde tuvimos la fortuna de conocernos. Laura, si me ayudas a ir dando los ingresos. Yo les agradezco a todos tener sus micrófonos apagados, ojalá su cámara encendida y la idea es que finalizando la exposición tengamos un espacio para preguntas, la cual los invito a todos a participar. Adicionalmente les estaremos mandando una encuesta en el chat, Laura la estará remitiendo para poderles mandar las memorias de este evento. Héctor, la Cámara de Servicios Legales creó hace 16 años, hemos tenido la fortuna de compartir en torno a la materia, reunimos actualmente 38 firmas de abogados y esto es alrededor de 2.000 abogados. Tenemos en Colombia un grupo más reducido de abogados especializados en el tema medioambiental que nos acompañan en esta reunión. Como te decía, estamos en 8 ciudades del país y pues estamos todos muy gustosos de que nos acompañes y de compartir esta mañana contigo. Así que sin más preámbulo, te damos la palabra y de nuevo muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, agradezco a la Asociación de Servicios Legales de la ANDI de Colombia y muy en particular a doña Claudia Amore por su amable invitación y a todos ustedes por el interés de este tema que me parece sumamente importante, no solo a nivel mundial, sino a nivel regional para todos nosotros, no solamente con una perspectiva jurídica, sino también de aspectos prácticos del agua que trataré de abordar desde una perspectiva de los derechos humanos y la problemática que se nos presenta para todos los usos del agua en nuestra región. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, como comentaba Claudia, vamos a charlar sobre los retos del agua, tanto a nivel mundial como a nivel latinoamericano, y muy en particular los casos México y Colombia por un servidor y por mi colega Luis Fernando Macías. Empecemos por aproximarnos a la disponibilidad de agua en nuestro planeta. Normalmente, como ven en la imagen del lado izquierdo, el planeta Tierra está cubierto en su 70% de superficie de agua, efectivamente, y por eso da la impresión de ser el planeta azul, ser un planeta de agua, cuando en realidad no es más que un planeta apenas mojado en su superficie. Efectivamente, como se ve en la imagen superior derecha, la masa de la Tierra es fundamentalmente material sólido y solamente una pequeña capa en la superficie se contiene la mayor parte del agua. Un científico, de manera muy sencilla, para entender la proporción de agua y tierra en nuestro planeta, nos dice, imaginen que meten una naranja en una cubeta de agua, la proporción de agua sobre la superficie de la naranja es más o menos la
proporción de agua que hay en el planeta respecto de la Tierra. Así que efectivamente no tenemos un planeta de agua, lo que tenemos es un planeta apenas mojado en su superficie. De conformidad con la información del Programa de Naciones Unidas ONU Agua, la disponibilidad del planeta tiene estos números estadísticos. El 97.5% del agua del planeta es agua salada o agua marina. Apenas el 2.5% del agua en nuestro planeta es agua dulce. Y de ese 2.5% de agua dulce, el 69.7% está en los glaciares, el 30% en los acuíferos y el 0.3% en ríos y arroyos. Naciones Unidas concluye que en términos de disponibilidad global de agua, solo el 0.007% de esa agua está disponible para consumo humano. ¿En qué utilizamos el agua a nivel mundial? Esta gráfica es muy clara. El 70% del agua disponible del planeta se utiliza en actividades agropecuarias y apenas el 11% en uso municipal, es decir, doméstico para las casas, y el 19% para la industria. Es decir, la problemática mundial del agua está directamente asociada a su uso en el sector agropecuario. Todos contribuimos al problema y a la solución, pero es claro que las soluciones que se propongan tienen que ver con el uso eficiente del agua a nivel mundial en el sector agropecuario, o por lo menos este sector no puede quedar afuera de la problemática, porque a veces pareciera que los problemas del agua solo se concentran en el sector industrial o en las grandes ciudades, cuando en realidad el problema está en el campo. La problemática del agua en el planeta es dramática y de manera muy breve la voy a describir con esta información de Naciones Unidas. Al día de hoy, 2.200 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura. Casi 2.000 millones de personas dependen de centros de atención de salud que carecen de servicios básicos de agua. Más de la mitad de la población, es decir, 4.200 millones de personas, carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura. 297,000 niños menores de 5 años mueren cada año debido a enfermedades diarreicas causadas por las malas condiciones sanitarias o agua no potable. 2,000 millones de personas viven en países que sufren escasez de agua. El 90% de los desastres naturales están relacionados con el agua. El 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas o reutilizadas. Y fíjense, el 80% de las aguas residuales del planeta son descargadas sin ningún tratamiento, y luego no es de extrañarse los altos niveles de contaminación en los mares. Alrededor de 2/3 de los ríos transfronterizos del mundo no tienen un marco de gestión cooperativa, no tienen tratados internacionales que regulen flujos de agua y mucho menos calidades del agua. La agricultura representa el 70% de la extracción mundial del agua. Y brevemente, ¿cuál es la situación del agua en América Latina y el Caribe? Según la publicación que ven en la pantalla de Naciones Unidas, y en particular del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, hecho público en diciembre del año pasado, se presenta este documento con una base científica y incluye una serie de recomendaciones que pueden ayudar a las grandes ciudades de nuestra región para emprender una transformación urbana sostenible y justa desde el punto de vista hídrico y ambiental en general. Este es una de las publicaciones más importantes y más recientes que puede ser una herramienta para
encontrar soluciones adaptables a toda la región de América Latina con un enfoque científico de las Naciones Unidas. Según este documento, el agua tiene una clara relación con la huella urbana o la extensión del espacio construido, pues incide en la extensión y capacidad necesaria de la red y su costo, pero también en la eventual pérdida y agotamiento de fuentes locales debido al sellamiento del suelo que limita la infiltración de agua de lluvia, a la creciente demanda de líquido y a la pérdida de buena parte de esta debido a fugas y tomas clandestinas. Esto último es sin duda una realidad de América Latina y el Caribe, donde los sistemas suelen ser ineficientes, insuficientes e incluso obsoletos, con pérdidas que en promedio son mayores al 40% respecto del volumen producido. En este contexto, agua y saneamiento son comprendidos como objetos de eficiencia, sostenibilidad y resiliencia urbana. Concretamente, la escasez de agua en América Latina y el Caribe está influida por una inadecuada infraestructura, la falta de instituciones y políticas esenciales para atender la demanda, consumo desmesurado de algunos usuarios y las pérdidas excesivas de la red de distribución. Estas pérdidas pueden presentar hasta el 70% del total de pérdidas de los sistemas de agua. Tales causas han sido generadas o bien exacerbadas por la expansión desorganizada de redes de distribución de agua potable relacionadas con el crecimiento urbano no planificado. De continuar la actual tendencia, para el año 2025, muchos países de América Latina y el Caribe no podrán atender la demanda hídrica y sufrirán de escasez, misma que tendrá un mayor impacto en las zonas marginales urbanas. Los principales retos del agua en México, de manera muy sintética, son los siguientes. Tenemos una demanda que crece exponencialmente derivado del crecimiento poblacional y el mayor desarrollo económico. La desigual distribución del agua en el tiempo y en el espacio, particularmente en el sureste mexicano y el centro norte y noroeste del país. Una disponibilidad real menor motivada por la contaminación de las aguas. Un uso ineficiente del agua en diferentes sectores de usuarios. Los principales retos del agua en Colombia, que encontré en información del Sistema de Naciones Unidas y algunas fuentes de investigación de Colombia, encontré esta información. Aunque Colombia es uno de los territorios, es uno de los 9 territorios del mundo con mayores recursos de agua, 1/3 de su población urbana está afectada por estrés hídrico. A raíz del cambio climático y el crecimiento demográfico, la disponibilidad de agua ha venido disminuyendo durante las últimas 2 décadas. De sequías extremas hasta inundaciones graves, Colombia ya está presentando síntomas de inseguridad hídrica en todo su territorio que reflejan sus problemas de exceso, escasez y contaminación del agua. Según estudios realizados por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, 391 municipios de Colombia ya están expuestos al riesgo de escasez de agua y la tendencia a largo plazo indica que muchos más correrán la misma suerte. La contaminación del agua, otro problema grave, está degradando cada vez más la calidad de los recursos hídricos del país y dañando sus ecosistemas. Todavía persisten deficiencias considerables en los servicios de agua. La cobertura del abastecimiento de agua gestionado de manera segura llegó al 73% a nivel nacional, el 40% en las zonas rurales y la cobertura del saneamiento gestionado de manera segura a tan solo el 17%. Como podrán ver, la problemática del agua tanto en México como en Colombia son similares, hay diferencias importantes, pero en términos generales compartimos una problemática similar en términos de estrés hídrico, no generalizado, pero sí en algunas regiones.
Pasando a la parte jurídica del agua, sin ser exhaustivos y con el ánimo de iniciar una especie de ejercicio comparativo, derecho mexicano, derecho colombiano en los temas del agua, que para la parte colombiana me ayudará Luis Fernando Macías de Colombia en la parte conducente. Déjenme presentarles muy brevemente algunos aspectos generales del marco jurídico del agua en México. Aunque la legislación en México sobre este tema es muy extenso, solo citaré las más relevantes para efectos de esta sesión. Por supuesto, la Constitución mexicana contiene importantes disposiciones a las que voy a referir más adelante. Tenemos una ley de aguas nacionales y su reglamento, una ley federal del mar, una ley de vertimientos sobre las zonas marinas mexicanas, lo que llamamos normas oficiales mexicanas, ley federal de derechos que establece las contribuciones relacionadas con el uso del agua y por supuesto diversos tratados internacionales de los que México es parte desde 1922 y a la fecha. De este marco jurídico destaco los derechos humanos reconocidos en la Constitución mexicana, que fundamentalmente reconocen el derecho humano al medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar, así como el derecho humano al agua para consumo personal y doméstico en los términos del derecho internacional y particularmente de las declaraciones y resoluciones de Naciones Unidas. Y respecto de las aguas, la Constitución mexicana establece básicamente que el listado de las aguas relevantes que se consideran propiedad de la nación y que son básicamente aguas de los ríos, lagos, lagunas, mares, subsuelo, etcétera. Prácticamente cualquier cuerpo de agua relevante del país se considera propiedad de la nación. Esas aguas son inalienables, imprescriptibles, es decir, están fuera del comercio y por tanto lo que se paga es por servicios de suministro y no hay propiamente una compraventa de agua, sino servicios. Por supuesto, se establece cuáles son las aguas propiedad de los terrenos, que básicamente son encharcamientos o aguas no relevantes a nivel nacional y que no pasan de los límites de la propiedad privada sin que entren dentro del listado de las aguas nacionales, es decir, río, lago, laguna, etcétera, y las aguas de competencia estatal, que son aquellas aguas que están en un predio propiedad privada, pero que cruzan límites estatales o cuyos cuerpos de agua están en dos o más predios de propiedad nacional, digo, de propiedad privada. En conclusión, la mayor parte de las aguas relevantes del país son de propiedad nacional y, consecuentemente, están fuera del comercio. Aun cuando son propiedad nacional, la Constitución mexicana y sus leyes reglamentarias establecen un sistema de concesiones para que los particulares puedan usar, explotar o aprovechar esas aguas nacionales, cuyas concesiones son otorgadas por el Ejecutivo Federal, presidente de la República, por conducto de la Comisión Nacional del Agua. También reconoce nuestra Constitución el derecho humano al desarrollo sustentable para todas las actividades económicas, incluyendo, por supuesto, las del agua. Y por ello, las disposiciones reglamentarias del agua imponen la obligación del uso sustentable del agua, que en términos generales, lamentablemente, no se cumple en México. La Constitución también establece el marco jurídico de actuación de los municipios y a ellos corresponde los servicios públicos de agua, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Es decir, aunque las aguas son propiedad de la nación, el gobierno, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, entrega aguas nacionales en bloque a los municipios para que estos puedan prestar el servicio público municipal. Si bien los municipios administran esa agua, no pierde su naturaleza de bien nacional y consecuentemente los municipios deben pagar a la nación por el suministro de esa agua y a su vez los municipios cobran los derechos o contribuciones fiscales correspondientes a los usuarios de ese municipio por el servicio de suministro y demás servicios de agua relacionados a efecto
de que sea un uso sustentable. Recordemos que la sustentabilidad no solamente es ambiental, sino debe ser económica y también social. Para efectos fiscales, los municipios en México manejan libremente su hacienda, es decir, ellos determinan el monto de las contribuciones dentro del marco jurídico del estado al que pertenecen. La Ley de Aguas Nacionales es la ley reglamentaria de las disposiciones de agua en la Constitución mexicana, y esta ley tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación de las aguas nacionales, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. La crítica que hacemos en México, aunque suena muy bien este objeto, es que las autoridades mexicanas del agua se han convertido en administradoras del agua con un fuerte interés en recabar contribuciones fiscales. Digamos, ese ha sido el principal enfoque que le han dado, en perjuicio del tema del desarrollo integral sustentable y los aspectos ambientales del agua, y por eso al día de hoy en México podemos decir tenemos una crisis del agua, como hay una crisis mundial del agua, no solo por un tema de disponibilidad del agua, sino por los altos niveles de contaminación en prácticamente todas las aguas superficiales del país, y creo que Colombia tiene una problemática similar a la que estoy comentando, a la que seguramente Luis Fernando hará los comentarios conducentes. Dentro de las políticas hídricas establecidas en esta Ley de Aguas Nacionales, destaca que la problemática del agua en México es considerado un tema de seguridad nacional, y efectivamente lo es, porque a fechas más recientes hemos estado sufriendo problemas y conflictos entre sectores agrícolas, sectores industriales, entre ciudades urbanas, comunidades indígenas y distintos usuarios, como si no hubiera agua en México. La realidad es que hay bastante agua en el país, igual que en Colombia, pero me parece que la administración y la calidad del agua dejan mucho que desear, pero sobre todo la administración razonable del agua y todos sus usos tienen un problema que es fundamentalmente político más que jurídico, y un problema de ineficiencias terrible que, de no corregirlo, pudieran llevar a colapsar los sistemas de agua potable en las ciudades más grandes del país, particularmente la Ciudad de México, la ciudad de Guadalajara y la ciudad de Monterrey. Dentro de estas políticas hídricas se establece expresamente que debe evitarse el aprovechamiento no sustentable y los efectos ecológicos adversos. La realidad es que es al revés. La realidad es que el uso del agua que hacemos en México no es sustentable, y la afectación ambiental, pues ya ni hablamos, es tremenda, y es uno de los principales problemas del país, que nos está costando una cantidad importante de enfermos y de muertes, y me da pena decirlo, pero también una mortandad muy grande de niños menores de 5 años, y también lamento decirles que este es un fenómeno que se da en toda América Latina, pero lamentablemente los gobiernos, o no todos los gobiernos, hacen pública esa información terrible de ineficiencia, que demuestra que prácticamente de México a la Patagonia no hemos sido capaces de llevar agua debidamente potabilizada a toda la población, y por ello me parece de la mayor importancia prevenir muertes de nuestros niños en toda la región. Y por cierto, información estadística sobre todas estas muertes se puede conseguir con mucha facilidad en el sistema ONU Agua, más que en los propios gobiernos, incluyendo latinoamericanos, incluyendo a México, porque evidentemente es información que políticamente no vende muchos votos o no le resulta atractivo a muchos gobiernos. Las propuestas de solución, para concluir a nivel global, son muy complejas y extensas, pero para efectos de esta sesión, de manera muy simplista, quisiera proponerles que en el marco de ONU Agua se cree un fondo para fortalecer la atención de la problemática jurídica del suministro, saneamiento y contaminación del agua en el mundo, particularmente en las en las regiones donde más se requiere, es decir, parte de África, parte de Asia
y parte de Medio Oriente, que es donde la situación ya es un tanto dantesca y sumamente grave en términos de enfermedades y muerte. Alrededor de 2/3 de los ríos transfronterizos del mundo no tienen un marco de gestión cooperativa. Proponemos la celebración de convenios internacionales entre los países involucrados para el establecimiento de este marco de gestión cooperativa. Quisiera señalar que la falta de esos tratados internacionales de agua ha provocado incluso movimientos bélicos en África y en Asia, así que el agua transfronteriza está siendo motivo también de disputas internacionales y la tendencia parece ser a incrementarse hacia movimientos bélicos y disputas innecesarias, todo por falta de voluntad política en la celebración de tratados internacionales a este respecto. Las propuestas de solución en México que probablemente pudieran adaptarse a Colombia, y por eso las comparto, y perdón que me refiera a México, pero lo hago en la mejor intención de que tal vez esas propuestas pudieran ser de utilidad en Colombia por la similitud en nuestra problemática del agua. En México proponemos los siguientes objetivos para dar solución a nuestra problemática. Primero, fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua. Segundo, incrementar la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones. Tercero, fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Cuarto, incrementar las capacidades técnicas, científicas y tecnológicas del sector. Quinto, asegurar el agua para el riego agrícola, energía, industria, turismo y otras actividades económicas y financieras de manera sustentable y no como hasta ahora se han venido realizando. Sexto, consolidar la participación de nuestros países en el contexto internacional en materia de agua. Para lograr esos objetivos, se propone lo siguiente: incrementar el presupuesto federal, así como los estatales y municipales, para afrontar los retos económicos que supone incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, junto con un sistema de rendición de cuentas por la problemática de corrupción que lamentablemente se padece en toda América Latina. Incentivar al sector privado para que mediante donativos deducibles se hagan aportaciones a fondos para incrementar el acceso y calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Y esto es porque en muchos países latinoamericanos los presupuestos de los gobiernos parecen ser no suficientes para resolver esta problemática y por tanto la responsabilidad social y contribuciones de las empresas privadas serían de gran importancia. Se propone también facilitar y flexibilizar las disposiciones jurídicas aplicables para que instituciones extranjeras hagan más aportaciones, ya sea donativos en dinero o en especie, para los fondos destinados a incrementar el acceso y calidad de los servicios del agua potable, alcantarillado y saneamiento. El problema más grave en el caso mexicano es el campo y por ello se propone replantear todo el sector agrícola en México para hacerlo sustentable desde el punto de vista económico, ambiental y social. Se dice fácil, pero es un problema de gran envergadura que involucra prácticamente el 70% de la disponibilidad de agua de nuestro país y que por razones históricas el sector agrícola en México no paga por los servicios de suministro de agua, no paga por las descargas de aguas residuales de estas actividades y bueno, entiendo que hay una variable social que hay que atender y que hay que apoyar, pero no todo el sector agrícola tiene esa calidad de pequeño productor o agricultor en condiciones económicas difíciles. Hay corporativos o grupos industriales agrícolas muy fuertes en México que bien podrían pagar por el agua que consumen, por sus descargas y pudiera exigírseles un cumplimiento
o al sector en general un pago mínimo o simbólico gradual para que también no sean solamente parte del problema, sino que se conviertan en parte de la solución. Es un tema delicado porque evidentemente implicaría movimientos sociales, oposición, desacreditamiento político. Es un tema sumamente espinoso, complejo, pero que si no lo hacemos, simplemente los recursos hídricos del país no serán suficientes en un par de décadas y entonces será demasiado tarde pretender resolver esa problemática. Respecto del abastecimiento público en México para casas habitación, no hay razón para subsidiar a toda la población en sus consumos de agua. Sugerimos una reforma fiscal que contemple el pago de derechos con tarifas graduales en razón del consumo de agua, de tal manera que a mayor consumo, mayor contribución a pagar. Esta medida implicaría que todos los usuarios del agua tengan medidores, paguen por el agua que consumen, fomentando una cultura del ahorro y uso racional del agua entre la población. Por supuesto que hay un sector vulnerable que no puede pagar el agua y a ellos no se les puede privar constitucionalmente de ese derecho al agua y consecuentemente las autoridades municipales deben proporcionárselas gratuitamente, pero no de manera ilimitada, sino limitado a lo que internacionalmente se llama como el mínimo vital, de tal manera que la situación económica de una persona no sea un obstáculo para tener acceso al agua, por lo menos en el mínimo vital. Evidentemente que por encima del mínimo vital, quien consuma más agua, pues deberá pagar las tarifas que los gobiernos correspondientes establezcan. En el caso de México, se propone respecto de las contribuciones fiscales por descargas de aguas residuales, simplemente su desaparición, porque en México han generado un problema, un círculo vicioso de corrupción, es decir, los ingresos por contribuciones de muchos municipios dependen de los niveles de contaminación de la industria. Así que la industria a mayor contaminación en un municipio representan mayores ingresos fiscales para ese municipio. Y con ello se genera una cultura perversa de la corrupción en el sentido de que no le conviene a algunos municipios que las empresas instalen plantas de tratamiento de aguas residuales para que sus descargas estén dentro de los parámetros permisibles de contaminación, con lo que no pagarían contribuciones fiscales, y por ello me parece que simplemente desaparecerlos y simplemente sancionar al que exceda los parámetros permisibles pudiera ser más efectivo que generarle esa perspectiva de ingreso a un municipio bajo los niveles de contaminación. Porque hemos llegado al absurdo que los municipios donde más contaminación del agua tienen es donde más ingresos se generan y por supuesto generalmente en América Latina prevalecen las políticas de recaudación fiscal sobre calidad de vida o medio ambiente, lamentablemente, o por lo menos en el caso mexicano. Por esto termino esta muy breve presentación. Les agradezco su paciencia y espero que esta información les sea de alguna utilidad. Muchas gracias. Héctor, muchísimas gracias, muy interesante. Quisiera preguntarle a alguien si quisiera hacer alguna intervención antes de darle la palabra al doctor Macías, pero pues me atrevo a hacer una pregunta inicialmente yo. Nombraste que la fuente más confiable es el sistema de ONU del agua. Esa fuente se nutre de información que reportan los gobiernos o cómo, de dónde viene esta información. Así es, ONU Agua lo componen varias agencias de las Naciones Unidas, como la UNICEF, la FAO, etcétera. Lo integran el Foro Mundial del Agua, en donde participan prácticamente todos los países de Naciones Unidas, y efectivamente a través de los gobiernos de todo el mundo se proporciona la información que ONU Agua tiene disponible, se basa en la información que los gobiernos de los países miembros de Naciones Unidas le proporcionan. Lo que hizo ONU fue establecer una metodología para que la información de los gobiernos sea comparativamente similar o bajo la misma línea base de conocimiento, y entonces cuando sale de proporciones haya cierta correlación estadística respecto a la disponibilidad mundial, la de cada país y de sus problemas.
Entonces, sí, efectivamente, es información generada por los gobiernos, pero también Naciones Unidas considera información que la misma Naciones Unidas genera a través del sistema ONU Agua, y que por supuesto va evolucionando y se va enriqueciendo con la información de los gobiernos. Ok, y actualmente decías entre las propuestas que todos deberíamos tener una participación más activa, pero ¿existe una participación activa en la discusión de los países latinoamericanos o esto es menor? A nivel global, la discusión se concentra en las zonas de mayor gravedad, que como comenté son parte de África, parte de Asia y parte de Medio Oriente, donde literalmente la gente se está muriendo por falta de agua o provocando grandes movimientos migratorios de esas zonas hacia Europa. Y por ello Europa es uno de los principales interesados en la problemática del agua de esas regiones por la gran migración que está provocando hacia los países europeos. En América Latina el problema no es tan grave como en esas zonas, sobre todo en África, pero me parece que el hecho de que nuestros países mueran algunos cientos de niños bastaría para mover todo el aparato del Estado para atender esta problemática. A nivel latinoamericano, me parece que no está fluyendo la información ante la población o ante los organismos especializados. Nuevamente, me parece que políticamente no es un tema que contribuya a las campañas electorales o que vista, pero es el servicio público más básico que se tiene, y lamentablemente en este continente solo 2 países tienen cobertura 100% de lo que puede llamarse agua debidamente potabilizada, y son Canadá y los Estados Unidos. De México hasta la Patagonia, ninguno de nuestros países tiene cobertura de 100%. Y cuando se dice que la Ciudad de México tiene una cobertura del 98%, la tenemos de agua, pero de agua debidamente potabilizada hay una gran diferencia. Cuando en Naciones Unidas se habla de coberturas de agua potable, debe entenderse de agua que cumple con los requisitos sanitarios de la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, la gran mayoría de los países latinoamericanos no cumplimos al 100% o al 90 y tantos por ciento que presumimos algunas ciudades, por lo que la realidad es que los niveles de calidad del agua en América Latina, en países como México y Colombia, donde el problema no es la falta de agua, nuestro problema es de contaminación y de administración, y es absurdo que en países como México y Colombia, donde tenemos agua abundante, la gente se nos esté muriendo por la ingesta del agua. No, la gente no se muere por falta de agua en Colombia o en México, se mueren por la calidad del agua o cuestiones asociadas a la calidad del agua. Y lo lamentable de nuestros países, y perdón que se los diga, pero es hora de hacer público estos temas, se nos están muriendo nuestros niños. Los niños menores de 5 años son los más afectados porque toman agua directamente del río o del pozo, y aunque se vea transparente y limpia, la realidad es que sin un proceso de tratamiento o potabilización, pues se generan enfermedades diarreicas. Nuestros niños se mueren de las constantes calenturas derivadas de la diarrea porque no tienen atención médica. Un niño en una zona urbana, una diarrea hasta te da risa, pero en zonas rurales es una causa de muerte en toda América Latina. Y la gran pregunta es, bueno, en América Latina no tenemos la capacidad técnica, científica y económica para darle agua a toda la población, sobre todo en las zonas rurales. A mí me parece que tenemos toda la capacidad económica, científica para hacerlo. Lo que yo no veo es la voluntad política para resolver este problema que, dicho sea de paso, tiene un costo económico sumamente alto. Proteger la vida y la calidad de vida de nuestra gente cuesta mucho dinero, y en el caso mexicano, claramente el presupuesto federal está dedicado a otras cosas que no tienen nada que ver con la calidad de vida y que incluso yo calificaría de regresivas en materia de derechos humanos, como es la construcción de refinerías y trenes y grandes proyectos de este gobierno, cuando tenemos gente muriéndose por otras causas asociadas al medio ambiente. Y bueno, es un tema de prioridades y sensibilización. Y yo por eso agradezco esta oportunidad
en un foro de libre expresión de abogados, donde me parece que debemos empezar a hacer más público y a debatir y discutir estos problemas en aras de buscar soluciones. Y bueno, si el gobierno no las plantea, ¿por qué no el sector privado empezar a proponer soluciones y empezar a poner su granito de arena también para ver cómo la industria apoya y participa en este proceso de mejoramiento de la calidad de todos y de la responsabilidad social de las empresas? Así es, Héctor, y yo quiero aprovechar para contarle a los asistentes de esta reunión que no lo sepan y contarte a ti, que la ANDI es la Asociación Nacional de Empresarios en Colombia y nosotros reunimos pues a un grupo muy robusto de empresarios en el país y de años atrás al interior de la ANDI se creó el Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad. Y aquí, ¿qué es lo que se hace? Y pues con metas específicas busca hacer una gestión empresarial y territorial del agua y la biodiversidad, elevando los estándares corporativos y buscando que las empresas sean colombianas o con presencia en Colombia sean líderes regionales y sectoriales en la línea con las mejores prácticas de sostenibilidad. Entonces, aquí pues tenemos esa iniciativa desde el sector empresarial, el Centro Nacional pues ya opera de tiempo atrás y con todos, un grupo muy robusto de afiliados de la ANDI trabaja en ese sentido y pues tenemos la meta de conseguir resultados en torno a la discusión que justamente hoy nos reúnen. Justo estaba conectado aquí a esta reunión Dora y Jason, que pertenecen al Centro del Agua y que además creo que les es de gran utilidad tu exposición. Pero bueno, para no interrumpir más, le voy a dar la palabra a Luis Fernando Macías para que revisemos el caso particular colombiano y tal vez podamos finalizar compartiendo un poco más entre los asistentes. Bien, bueno, buenos días, Claudia. Buenos días. A todos los asistentes, muchas gracias, Héctor. Nuevamente, complacido de verte una vez más, no así sea virtualmente. Bueno, ya bien, voy a compartir esto. Un segundo, te doy los permisos. Bueno, ya, listo. Sí, señor. Ahora sí vemos tu pantalla. Ahí estoy ya compartiendo. Entonces vamos a mirar el tema. A ver. Yo voy a ver el tema de una manera, digamos, muy rápida y muy general, que me parece que es importante que de pronto se genere un diálogo. Voy a hacer referencia sobre todo a los aspectos jurídicos de lo que es el tema del agua, mostrando un poco los antecedentes, porque a veces hoy en día pareciera como si... Por Macías, no vemos la pantalla completa, la vemos así dividida. Creo que hay que poner donde dice mostrar arriba en una de las tres de arriba, sí, porque se ve muy pequeño porque vemos también la diapositiva siguiente. Entonces, porque es esta, lo que pasa es, y eso que estaba aquí, A ver. ¿está? No. No. No, es que se ve pequeña, sí, la verdad, no sé por qué es bueno, que está de Zoom. Podría cambiar en la configuración de visualización, sí, señor. ¿Ahí? Aquí. Sí, señor. Ahí, listo. Eso, perfecto. Muchas gracias. Listo, ya. Perfecto, qué pena. Ya uno veterano y de salida, a veces la tecnología lo atropella. Bien, entonces señalaba que vamos a ver este tema un poquito desde la perspectiva jurídica, mostrando los antecedentes que hay en la tradición jurídica en materia de regulación del agua. ¿Por qué razón? Porque en ocasiones se piensa que el tema del agua es de ahora. Y uno ve que se habla del plan de gestión del recurso hídrico. Entonces todo se vuelve gestión y se olvida el derecho. Yo creo que hay que recoger y recuperar esa tradición jurídica. Y lo digo porque en alguna ocasión, hace ya muchos años, por allá como hacia el 2007 tal vez, que se quiso hacer un proyecto de ley del agua en Colombia, empezaron a plantear cosas y cuando pues pudimos intervenir, mostramos a la gente que estaba trabajando el tema
Es que muchos de esos aspectos que se querían regular no estaban regulados en Colombia. ¿Por qué? Pues porque hay definitivamente un tema, obviamente, de tradición jurídica muy antiguo. Esto, bueno, no viene al caso. Voy a señalar lo siguiente sobre el tema, aquí para ser rápido y poder pasar rápido. El régimen del agua en Colombia está regulado desde hace muchísimos años, creo que también me dijo, desde el Código Civil. Incluso las concesiones actuales de agua de hoy en día vienen desde el Código Civil, que se llaman mercedes de agua. Y uno encuentra en expedientes de concesiones de agua muy antiguas concesiones de mercedes de agua, y así las llaman, mercedes de agua, que hasta hace, pues para mí no mucho tiempo, para los jóvenes presentes seguramente será mucho, pero hacia finales del siglo pasado, todavía algunas corporaciones autónomas regionales hablaban de mercedes de agua. Escasas, pero era así. Luego viene otra, una ley del 87, 1887, que se permite eso. Y hay un aspecto interesante, y es que en el año 1905 se permite la desecación de lagos, ciénagas y pantanos, y regula el deslinde de lagos, lagunas de personas de los medios ribereños pertenecientes a particulares. Este es un debate que existía en la época y que aún hoy muy tangencialmente se da en algunas regiones del país sobre quién es el propietario o los predios ribereños, sobre todo con el argumento de que hay una zona de ronda, pero el Código de Recursos Naturales Renovables reconoce los derechos adquiridos, ¿cierto?, sobre esos predios. Entonces, ¿cuál es la facultad de las autoridades? Y las autoridades piensan que esos son bienes de dominio público y que automáticamente se pierde la propiedad. Y se presentan estos problemas también, sobre todo, en los linderos de algunos predios en el campo, obviamente no en la ciudad. Pero otro aspecto interesante es la desecación de lagunas. Obviamente eso hoy no es posible. Y naturalmente quien haya desecado una laguna en la época, y vimos el caso de las acciones judiciales en Fuquene, eso no lo reconocieron. Y hay más normas al respecto. Viene la ley 103 y me detengo aquí de 1928 porque es la primera que habla de la importancia del agua como fuerza o la capacidad del agua de generación de fuerza hidráulica. Es decir, desde esa época en Colombia se regulaba la fuerza hidráulica de las caídas de agua y eran de dominio público. Es decir, se requería una concesión en términos de uso de un bien de dominio público para poder utilizar esas caídas, esa fuerza hidráulica del agua. Entonces, eso es interesante. ¿Por qué razón? Porque esta ley estuvo vigente hasta el año 1994 con la ley 143, que es la que regula el sector de generación de energía en Colombia. Entonces, hasta ahí estuvo vigente. Y algo también interesante es ver que la nación se reservó el derecho a la fuerza en las corrientes de los mares territoriales. Hoy se habla de la posibilidad de generar energía incluso a partir de esas corrientes. Entonces, esta ley olvidada, ¿cierto? Totalmente desueta naturalmente y derogada, es, digamos, recuperable desde el punto de vista histórico y en alguna ocasión también tuvieron que tenerla en cuenta para un proyecto energético. Y fue la primera norma que reguló el uso del agua y el otorgamiento de concesiones de agua. Eso después viene a reglamentarse en el año 1940, ¿no? Y fíjense que en el 31 ya se regula todo lo relacionado con el estudio de aprovechamiento de caídas de agua. La ley 200 del 36, que fue una ley de reforma agraria, ya, fue la primera ley de reforma agraria de Colombia, ¿cierto? En el año 36, que coincidió con la reforma constitucional de esa época, contenía algunos artículos que hacían referencia a la conservación de bosques y agua y mostraba la interrelación entre unos y otros. Algo interesante desde el punto de vista agrario, porque Héctor hablaba del uso agrícola. Bueno, esta ley era consciente de eso.
Este decreto que sigue, el decreto 1381 del 40 sobre aprovechamiento y distribución de aguas nacionales de uso público, igual que el 1382, estuvieron vigentes parcialmente hasta el decreto 1541 del 78. ¿Y por qué digo que estuvieron vigentes? Porque el decreto 1541, que era el que regulaba el régimen de concesión de aguas en Colombia, ¿cierto?, remitía a estos dos decretos en algunos aspectos. El decreto 1076 elimina la referencia a estos artículos de los decretos señalados y por lo tanto creemos que ya no están vigentes, pero en su momento lo hizo. Luego en el año 41 se crean las comisiones de agua, eso que hoy en día han querido llamar como comisiones de cuenca. Ha existido la intención también de regular nuevamente estas comisiones de agua, que eso lo hacía ese proyecto de ley, ya estaban varios proyectos de ley. Eso ya existía en Colombia, ¿cierto? Y dependían del Ministerio de Economía Nacional, que después fue el Ministerio de Agricultura, ¿cierto? Entonces, con esto resalto esos aspectos que hay. Se crearon la de la Comisión de Agua en Cali, Cundinamarca y Antioquia. De hecho, esto fue posteriormente base para la creación de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en el año 61. Y abro un paréntesis para Héctor. Héctor, en Colombia hay un sistema nacional ambiental. Hasta hoy no sabemos, a partir del próximo gobierno que tiene la intención de modificar absolutamente todo el régimen institucional, seguramente del Ministerio de Ambiente, para unirlo con el de Cultura, pero hasta hoy existe un sistema nacional ambiental conformado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, corporaciones autónomas regionales cuya autonomía viene de la Constitución, que son las encargadas de administrar todos los recursos naturales renovables, incluidas las aguas, en el área de su jurisdicción territorial que no coincide con la división administrativa del Estado colombiano. Entonces, en un departamento, nosotros somos un Estado unitario, no federal como México. En un Estado unitario somos departamentos y en un departamento puede haber varias corporaciones o una corporación puede tener jurisdicción en varios departamentos. Entonces, aquí esto, digamos, lo resalto porque en esa época no había ese sistema. Este sistema se crea en 1993 con la ley 99 del 93. Entonces, existían estas comisiones. Y ellas eran las encargadas digamos, de manejar todo lo relacionado con la conservación, aprovechamiento y utilización de las aguas, tramitar los permisos, los proyectos de reglamentación de las corrientes de agua, impedir el uso sin permiso y la tala de bosques sin cumplimiento de requisitos legales, en el entendido de que protegiendo los bosques se protegen las aguas. Eso es algo que hay que mirarlo integralmente. Y muchos conflictos que hoy se presentan naturalmente, no en el área urbana y en algunos sectores rurales, pues se manejan de cierta manera, a veces a través de asociaciones de usuarios, o de la comunidad que se organiza para resolver algunos conflictos que se generan en torno al uso del agua, ¿no? Y eso es un conflicto además que también se presenta con los grandes proyectos, sobre todo en los casos de minería y en los casos de hidrocarburos, porque viene la competencia por el uso del recurso natural renovable, ¿cierto? Y en el país pues hay varios ejemplos de esas tensiones que hay entre proyectos de desarrollo, digámoslo, minero y hidrocarburos frente a proyectos o actividades agrícolas en el país, porque es una competencia de actores del mercado por el uso del agua. Esto es importante también porque esta es una cita de un libro sobre derecho de aguas del año 50 y algo tal vez, de uno de los grandes juristas colombianos que existieron y que sirvió de base para que muchos aprendiéramos. Creo que ya hoy obviamente ya no lo enseñan, que era Hernando de Vicechandía.
¿cierto? Fue tal vez uno de los juristas más reconocidos desde el punto de vista del derecho en Colombia. Y esta es un texto de una parte de su texto, porque cuando sale el decreto 1381 del 40, y que se permite, digamos, que las concesiones de agua sean revocadas en cualquier momento por necesidades, obviamente, de la disponibilidad del agua, generó un debate muy grande en la época, y uno lo encuentra. Y por eso él muestra además la relación del agua con la vida económica del país. Es decir, no como hoy que creen que solamente el tema, que a partir del plan de gestión del recurso hídrico es que vino a aparecer esa relación entre la economía y el agua. No, eso ya existía, obviamente, en un país que era esencialmente rural de los años 50. Y también la relación que hay entre la conservación de los bosques y en la época lo que hoy se llaman cuencas hidrográficas, que en su época lo llamaban ollas o zonas hidrográficas que existían, ¿cierto? Entonces, eso es una parte interesante del tema. Y vea ustedes lo que yo señalo de las funciones de estas. Aquí en Colombia también las aguas son de dominio público. Todas las aguas, exceptuando, dice la norma, las que nacen y mueren en la misma heredad. Pero ¿qué es nacer y morir en la misma heredad? Que además eso el Código de Recursos Naturales y el decreto que en su momento lo reglamentó desde el año 78, retoma del Código Civil. Entonces, y ya hubo jurisprudencia en la época que decía que las que nacen y mueren son las que desaparecen. Hoy en día eso es cuestionable. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que ya las aguas subterráneas han adquirido importancia y existen acuíferos, ¿hasta dónde decir que porque desaparecen en el suelo, ¿cierto? Automáticamente se vuelven, si son privadas, cuando al entrar en contacto con aguas de dominio público, que son las subterráneas, pues uno podría decir que son de dominio público, basado esto en jurisprudencia que señala, que ha señalado que algunos lagos que toman agua, digamos, de fuentes naturales, son considerados de dominio público a pesar de estar en un predio privado, ¿cierto? Entonces, ahí hay un tema que esto sí les presenta algunos conflictos actualmente, es decir, en este momento hay algunos temas. ¿Por qué razón? Porque el uso de esas aguas que nacen y mueren y que son privadas, ¿requieren o no requieren una autorización de la autoridad ambiental para ser usada? Algunas autoridades dicen que no, hay otras que opinan que sí. Y ahí está la discusión, ¿no? En la práctica, la mayoría dicen que como nacen y mueren en la misma heredad, entonces no requieren concesión de agua. O cuando brotan, ¿cierto? En lo que se llama ojos de agua, entonces yo puedo usar esas aguas porque nacen en mi heredad y las puedo usar sin concesión de aguas. Son preguntas que surgen al respecto. Ya, bueno, hay un tema también interesante en el Código Civil vigente. De hecho, ese artículo 723 del Código Civil fue demandado ante la Corte Constitucional y la Corte Constitucional dijo que era constitucional y establece que si un terreno se inunda durante más de 10 años de forma ininterrumpida, el terreno vuelve a la nación, así sea un terreno privado. Eso se hace, sobre todo, eso afectaba para el tema de las hidroeléctricas, porque ahora haré una referencia a ese tema muy tangencial. ¿Qué normas regulan o han regulado a lo largo del tiempo el agua? En algunas están vigentes, otras no. Desde el Código Civil, luego viene el Código Sanitario, el Código de Recursos Naturales Renovables, unas que hablaban de obras públicas de generación de energía, la Ley 56 del 81, que contiene el origen de lo que establece en materia de transferencias del sector eléctrico, porque las hidroeléctricas o las que usan agua hacen transferencias a las autoridades ambientales y a los municipios de la cuenca. Esa ley está parcialmente vigente. Luego, la ley 79/86, que fue también declarada inconstitucional y que establecía una regulación y unos regímenes
sobre todo de conservación, que se aplican aún hoy. Luego el de adecuación de tierras del año 93, ya no está. Luego la ley 142 que regula todo el régimen de servicios públicos domiciliarios. Es decir, y ahí establece, ahora lo veremos, algunos aspectos también interesantes. Y la ley 143 del 94, que como les digo, deroga la ley 113 del 28. Está la ley 160, que es agrícola y todo el sistema agrario. Está el convenio de Ramsar en Colombia. Los humedales tienen bastante importancia. Digámoslo, pero bueno, en el país hay muchos humedales, hay unos que se han declarado como de importancia internacional, pero también al interior del país se han declarado muchos humedales a través de planes de ordenamiento territorial o las autoridades ambientales los califican al respecto. Y está el uso racional del agua, esto que es una ley del año 97. Hoy en día existen algunas normas sobre reuso del agua, o varias normas, porque en Colombia es muy importante el tema del reuso del agua en este momento, ¿no? Y se ha regulado y se han establecido, hay algunas posibilidades del reuso del agua. Y el decreto que les digo del 1076, que incorpora todo el régimen de antes de concesión de aguas. Para acceder al uso del agua en Colombia, se hace mediante concesión, pero no un contrato, sino un acto administrativo. Ese es un aspecto interesante desde el punto de vista jurídico. Algunos consideramos que por contrato sería en el caso de las concesiones de agua para uso domiciliario, pero esta discusión es meramente académica, no es real. Aún para las concesiones de agua, para las empresas de servicios públicos, es por acto administrativo que las corporaciones otorgan esas concesiones. Esto es importante hacerlo. Sin embargo, hay la Corte hace un reconocimiento de la propiedad del agua en ciertos casos. El agua, mejor de los recursos naturales, la propiedad de los recursos naturales renovables, la propiedad privada, en este fallo que hay. Bien. Y aquí es donde yo les digo que para el tema de servicios públicos, la ley 142 hace referencia al contrato. Y esto es lo que algunos académicamente hemos sostenido que se requeriría un contrato para usar las aguas. Que conozca, nunca ha llegado un tema de estos a las instancias judiciales. Quién sabe si algún día llegue y será el Consejo de Estado el que decida eso. Y lo digo porque el artículo 39 dice claramente que las empresas de servicio deben realizar los siguientes contratos. Contrato de concesión para el uso de recursos naturales o del medio ambiente. Y dice, expresamente dice, el contrato de concesión de agua es un contrato limitado en el tiempo que se celebra en las entidades. Esto lo han interpretado para otros menesteres y para otros temas sobre lo que se llama la venta de agua en bloque. Pero a mi juicio, la ley no hace referencia a eso. Es otro tema que en algún momento tuvo unas discusiones jurídicas por el acceso al agua y unas regulaciones que se estaban haciendo, unas tensiones que hubo entre corporaciones y empresas de servicios públicos. Algo surgió al respecto, pero es eso. Aquí tú hablabas del cobro de agua. Entonces aquí en Colombia hay varios instrumentos económicos. Las tasas entendidas como el pago por la prestación de un servicio. Y la Corte Constitucional, esto viene del Código de Recursos Naturales, pero realmente se desarrollan en la Ley 99 del año 93. Y están las tasas retributivas, que son las que se pagan por colocar, bien sea en el aire, en el agua o en el suelo, alguna sustancia contaminante. Y esas hoy en día son las tasas retributivas de vertimientos que existen. Luego las tasas por uso de agua, que era lo que tú decías que hay que pagar algo. Es eso, es decir, pero es por servicio de conservación del agua, no es que se vende el agua porque el agua es de dominio público. Eso es importante y aquí existe esa posibilidad de cobrar las tasas. Hay una inversión consagrada en la ley 99, una inversión
llamémoslo forzosa, y así lo dijo la Corte Constitucional, no es ningún tributo, sino es una inversión derivada de la función ecológica de la propiedad para que los proyectos que requieran licencia ambiental o plan de manejo ambiental, ¿cierto? Y usen agua tomada directamente de una fuente, deben invertir por lo menos el 1% del valor del proyecto. Hay un procedimiento para tomar el valor del proyecto y se invierte en la conservación de la cuenca, en plantas de tratamiento. En fin, hoy en día es algo que ya está, digámoslo, más o menos manejado y no genera mayores dificultades. Bueno, genera debates, sí, porque a veces es mucha plata, pero y algunas obligaciones que se imponen. Luego están las transferencias del sector energético que tienen que tener en cuenta esos aspectos. Aquí en Colombia existe una serie de autoridades. Hasta hoy, como decía, está el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, está el Ministerio de Salud y Protección Social, el de Agricultura, Desarrollo, el de las Corporaciones Autónomas Regionales, el IDEAN, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Comisión de Regulación de Agua Potable, el INVEMAR, que son el IDEAN. El IDEAN y el INVEMAR son institutos de investigación. Este también es un instituto técnico en Colombia que hace toda la parte técnica digamos, del Sistema Nacional Ambiental. El INVEMAR es la entidad encargada de, digamos, del manejo, o mejor, del estudio de los mares, de las aguas, sobre todo marinas, es cierto, teniendo en cuenta que en Colombia casi que la mitad del área del territorio nacional es marina. Colombia tiene más o menos casi 1 millón de kilómetros cuadrados también de área marina. Y la DIMAR, que es la entidad encargada pues, de todo el manejo. Entonces, digamos lo que hay que mirar muchas cosas y muchos temas sobre esto, yo quiero resaltar. En Colombia el uso del agua se ha vuelto estratégico para las empresas, es cierto, y para el desarrollo del país, se ha ido convirtiendo. Y yo creo que la política del agua y el manejo del agua por el sector privado va mucho más adelantado que la regulación. Es decir, el sector privado ha comprendido la importancia estratégica del agua y tiene su política, que a veces, pues como le digo, la norma se queda atrás y la operación del mercado y la práctica del mercado va muy adelantada al respecto. Y otro aspecto a tener en cuenta es que Colombia, y esto tiene que ver con cambio climático, Colombia no es un país que emita, digamos, grandes cantidades de CO2 a través del sector energético. ¿Por qué razón? Porque en Colombia la generación de energía es en más de un 60% hidroeléctrica, ¿no? Es decir, de ahí la importancia del agua y la conservación del agua, pero también el reto del país frente al cambio climático. ¿Por qué razón? Porque el cambio climático se caracteriza por grandes periodos de sequía o por grandes periodos, digamos, de lluvia. Y ambos extremos perjudicarían eventualmente la generación de energía también. Entonces, eso a futuro seguramente van a tener que incorporar la variable de cambio climático en el uso del agua para el sector energético, porque es muy, muy importante en el país. En Colombia hay, decía, recuerdo algún ambientalista muy serio en el país, que Colombia debería de pensar en exportar agua y que haya que construir acueductos. Porque la verdad hay sitios del país donde llueve muchísimo, hay mucha oferta hídrica frente a sitios de deficiencia, de zonas del país donde hay deficiencia de agua, ¿no? Y ese es un tema crítico. Hablaba ahora hace un momento con uno de los socios de PPU en Chile y me comentaba que estaba el tema del agua bastante crítico allá por la escasez. Y aquí tenemos abundancia en este momento de agua. Entonces, ese es un tema, ¿cierto?, a futuro. El uso agrícola también, si el país se enfoca en el desarrollo agrícola, va a demandar mucho uso del agua, mucha agua van a tener, y ya no en la práctica tradicional de que como hay un río, una quebrada, yo tomo el agua y listo, no.
va a tener que ser un uso moderno del agua, un uso más orientado a un desarrollo sostenible que el mero uso del agua, que porque está ahí, yo la tomo. Eso también hay que verlo. E igual la industria, que hay industria que requiere mucha agua y también es importante. Mira, esto sin entrar al tema de la contaminación a la que tú hacías referencia, ¿no? Donde pues aquí hay muchos ríos, están muy contaminados por múltiples razones. Desde la deforestación causada por la ampliación de la frontera agrícola, por los cultivos ilícitos, digámoslo, por la práctica milenaria de la deforestación, del aprovechamiento forestal sin control. Eso es histórico, eso tampoco es nuevo, ¿no? Se están presentando esos problemas de lo que son los sedimentos. Por ejemplo, la bahía de Cartagena tiene un riesgo muy grande de verse cortada porque hay un canal que se llama el Canal del Dique, entra con sedimentos y estos sedimentos son muy fuertes, incluso en unas islas que yo no sé si tú las habrás escuchado, Islas del Rosario, se encuentran a veces rezagos o vestigios de la fuerza con la que entra el agua por el Canal del Dique. Eso en cuanto a sedimentación. Bueno, y a otros factores de contaminación, ¿no? Porque existe la idea de que el río corre y yo boto y el agua se lo lleva. Es una práctica que existía, ¿cierto? La falta a veces de control a los vertimientos también ha hecho que las aguas se contaminen fuertemente. Entonces, digamos que en el país el tema de la contaminación de las aguas genera bastantes retos para el país. Entonces, digamos que el tema del agua adquiere una importancia también trascendental, a pesar de que para nosotros en teoría es abundante. El problema de la calidad del agua es también un reto. El tema del agua potable, como tú dices, hoy en día hay una gran cobertura en muchas regiones del país, a veces con mejor o menor calidad, pero la ley 142 permitió que, digamos, se reorganizaran ciertas zonas del país y ciertos municipios, y hoy hay municipios que son ejemplo en cuanto a cobertura y a calidad del agua potable. No con esto quiero decir que se resuelve el problema y que todo está bien, no. Hay muchos problemas en muchos municipios apartados donde no hay agua potable, ¿ya? O la calidad del agua es bastante mala, o el servicio es deficiente, o hay escasez de agua también. O sea, esa es una contradicción. Entonces, ese tema, digámoslo, del agua a veces olvidado, ¿no? Vamos a ver qué pasa y qué tanta importancia puede adquirir en el futuro el tema del agua, que debe ir parejo entre una política clara del agua y una regulación más acorde a los tiempos actuales, porque es una legislación que viene del año 74 y 78 principalmente. Ahí dejo, Claudia, y pues para si hay preguntas, con mucho gusto, para Héctor sobre todo, que es el invitado especial, ¿no? Nosotros podemos. Muchas gracias. Además, coincidió que hoy es precisamente el Día Mundial de los Océanos, entonces estamos absolutamente contextualizados. Quien quiera participar, yo pues les agradezco que nos deje saber levantando la mano. Y entre tanto, quisiera pedirle a Dora Moncada, que es la directora del Centro Nacional del Agua, que nos comparta un poco sobre nuestro trabajo en la Alianza Pacífico en la materia, pues que resulta además de interés de ambos países. Gracias, Claudia. Un saludo para todos y bueno, un placer estar acá en este espacio conversando sobre un tema central para las empresas. Al doctor Macías, gracias por toda la ilustración que nos hace en materia jurídica y también de instituciones, precisamente desde el Centro Nacional del Agua y la Biodiversidad, pues este es un eje importantísimo. Y pues un honor, doctor Héctor, compartir este espacio, pues contarles que particularmente desde la asociación el tema del agua efectivamente ha cobrado una importancia pues, esencial, y esto hace que desde la asociación se decida crear un Centro Nacional de Agua y Biodiversidad. Estuvimos revisando referentes y no hay muchos
en el mundo en relación a tener un centro de esta característica en un escenario gremial. Y este centro efectivamente responde a cámaras, a de distintos sectores, a seccionales y también, pues por supuesto, a empresas, y se convierte en una plataforma para conectar precisamente desafíos con soluciones y también buscar ejercicios más colectivos. Y uno de estos escenarios es precisamente Alianza Pacífico, en donde por supuesto hay participación de México, Chile, Perú y Colombia, y donde en el marco de la acción empresarial se priorizó el agua como un tema central. Tenemos participación desde allí en el grupo de trabajo de huella de agua, un escenario que pues se orienta sobre todo a promover que empresa privada mida su huella de agua, que además involucre a la cadena de valor y que además haga inversión en territorio. Entonces, realmente el riesgo hídrico en Colombia y ahora también desde Alianza Pacífico lo venimos analizando y trabajando desde la perspectiva empresarial, pero también de cadena de valor, pero también desde un contexto de territorio y de los riesgos hídricos del territorio. Y bueno, desde ahí, desde este grupo de trabajo, de la mano con México, Chile, Perú y Colombia, pues venimos promoviendo precisamente un escalamiento de la huella de agua, promoviendo además incidencia en políticas, intercambio de buenas prácticas. Particularmente este año vamos a estar dedicado a lo que bien mencionaba el doctor Macías, reuso y recirculación del agua. Ese es un tema central en el cual estamos trabajando, y también en hábitos mucho más sostenibles. El tema del agua, pues por supuesto tiene que ver con un liderazgo, en este caso el sector empresarial, pero también de la sociedad, de cómo se reconoce el agua como un recurso vital cada vez más escaso. Entonces, compartirle, Héctor, que estamos en Alianza Pacífico trabajando en esta línea, que ahí hay una gran plataforma también de escalamiento de estos temas alrededor de huella de agua, de incidencia en nuevos instrumentos y sobre todo de compartir buenas prácticas entre países. Muchas gracias. Muchas gracias, Dora, y a todos nuestros miembros. Pues saber, queremos que tengan muy presente del trabajo del Centro Nacional, y que puede ser pues de apoyo para su gestión desde sus firmas. Pues no veo en este momento más preguntas al respecto. No me resta más que darles las gracias a todos, a Héctor, a Luis Fernando por su apoyo. Ha sido absolutamente ilustrativo. Les pediría que no se desconecten, sino nos acompañen un momento más. Y aprovecho para compartirles sobre el conversatorio que tendremos mañana, que estará a cargo de Miguel Agudelo, de la firma Heckler Asociados, donde vamos a hablar sobre la delgada línea entre la micro y la macroeconomía. Les hemos enviado la invitación más detallada a sus correos. Es a las 4 de la tarde a través de la plataforma Zoom. Entonces están todos muy invitados. A todos, muchas gracias, y además estamos en la Semana del Medio Ambiente. Entonces, creo que es el tema que hoy más nos convoca. Muchas gracias y una buena tarde. Muchas gracias, Claudia, a todos. Héctor, hablamos, vemos, chao. Chao, chao. Gracias. Gracias, Hasta luego. saludos desde Gracias, México. hasta luego. Un segundito más, Héctor.